Uno de los propósitos de las atalayas en el Antiguo Testamento eran advertir al pueblo. Durante la última conferencia, escuchaste los tres llamados de advertencia del profeta. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, cuyo único objetivo es la aceleración de nuestra preparación espiritual, individual y como familia para los días venideros. Gracias a todos por sus comentarios, por sus impresiones, por los testimonios que han compartido, por los sueños que me han hecho llegar a través de la cajita de comentarios después de los últimos episodios que he podido compartir con ustedes. Estoy agradecido porque sus comentarios me fortalecen a mí. El día de hoy, como la portada lo dice, y se los dije el día miércoles durante la transmisión, vamos a hablar de algo inusual que ocurrió, porque en los discursos anteriores del presidente Nelson como profeta, esto no había ocurrido antes. ¿Y de qué trata? Bueno, el título de este video, como lo dice la portada, 3 veces se escuchó la trompeta. Vamos a analizar cuál es el punto al que quiero llegar y por qué digo lo que digo en la portada de este video. Bien, primeramente quiero hacer una introducción sobre qué es un atalaya. Según las escrituras, un atalaya es una persona que vela, vigila y obedece y que está lista y preparada. En el sentido religioso, los atalayas son líderes llamados por los representantes del Señor para encargarse específicamente del bienestar de otros. Los que son llamados a ser líderes también tienen la responsabilidad especial de ser atalayas para el resto del mundo. Hermanos, todos asociamos el atalaya con los primeros términos, los primeros tres. Las características del atalaya: velar, vigilar y obedecer. Pero muchas veces siempre asociamos el velar y el vigilar. Pero un atalaya obedece. Y a mí me causó impresión porque por lo general el atalaya es el que está en la torre viendo lo que viene, viendo los peligros que se avecinan al pueblo. Sin embargo, una de las características del atalaya era que es obediente. El atalaya obedece. Y si lo comparamos con los líderes actuales, con nuestro profeta actual, Russell M. Nelson, efectivamente debe tener esta característica de obediencia para poder tener todo lo necesario para poder advertir al pueblo. Y como lo dice el, este fragmento de la guía de estudio de las escrituras, para encargarse del bienestar de otros. Siempre está listo y preparado el profeta para velar y vigilar por todos nosotros. ¿Pero por qué? Porque es obediente al Señor. Es decir, lo que la atalaya dice es literalmente lo que el Señor le dice. Ahora, fíjense en las siguientes declaraciones. El Elder Rasban dijo lo siguiente el 10 de enero del 2022. Elijan seguir al profeta viviente de Dios. Es nuestro atalaya en la torre. Déjenme decir eso de nuevo. Elijan seguir al profeta viviente de Dios y nunca se alejarán del Señor Jesucristo. Luego dijo, les pido hoy que alineen sus deseos, esfuerzos, actividades y oraciones personales con la dirección dada por el presidente Nelson, el profeta de Dios en la tierra hoy. Hermanos, si se dan cuenta, nos llama a la acción el Elder Rasban cuando dice, elijan. Es decir, nos está llamando a la acción. Obedecer, escuchar a la atalaya es una elección. Y es una elección diariamente, no solamente cuando lo sostuvimos, cuando fue llamado profeta y cada vez que se hace un sostenimiento de oficiales, generales o en nuestras conferencias destaca que también se hacen estos sostenimientos. No, nosotros debemos elegir todos los días, hacer caso, obedecer a las palabras de la atalaya. Y el Elder Rasban lo menciona en 2 ocasiones haciendo este énfasis. Luego dice, alineemos nuestra vida.
por lo general, yo me incluyo de primero, nuestras vidas a veces no están alineadas o en sintonía con la voluntad del Señor que se nos es dada a través del profeta. El llamado es alineen. ¿Qué vamos a alinear? Los deseos, los esfuerzos, actividades e incluso las oraciones personales con la dirección del presidente Nelson. Es decir, hermano, todos nosotros debemos alinear todos nuestros deseos, esfuerzos, inversiones de tiempo, todo con la dirección del presidente Nelson. ¿Cuál es esa dirección? ¿Qué se nos está llamando a hacer? Vamos a ver más adelante. Ahora, no hablo hebreo, pero esto en castellano para mí sería el shofar. Si hay alguien que tenga conocimientos en hebreo, pudiese colocar eh, la pronunciación correcta de lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el shofar? Bien, probablemente el instrumento más antiguo y común del antiguo Israel, y sin duda el más mencionado en la Biblia, es una trompeta hecha de cuerno de carnero, llamada shofar en hebreo. A veces se calentaba para ablandarlo y poder enderezarlo o darle forma. Su sonido era inusual y fácilmente reconocible. Como instrumento era simple, con solo 2 o 3 notas. Entonces, ¿qué es el shofar? Es una trompeta, ¿verdad? Que estaba hecha de cuerno de carnero y a veces se calentaba para darle forma. Lo interesante es que el sonido de esta trompeta era fácil de reconocer. No tenía varios tonos. De hecho, solamente dice 2 o 3 notas. Entonces, vamos comenzando a darle forma al título de este episodio de hoy. Hablamos de la atalaya, ahora hablamos del shofar o de la trompeta que tiene esta atalaya. ¿Qué más se nos dice? En el antiguo Israel, el shofar se tocaba para dar la alarma o señalar la reunión del pueblo. Esto se hacía en tiempos de guerra, así como en ocasiones de celebración, como una fiesta o la unción de un rey. El shofar todavía se utiliza en la práctica religiosa judía moderna. Entonces, tiene varios usos, el shofar en el antiguo Israel, que todavía persiste en la cultura actual. Uno de ellos es la alarma, señalar reunión, alertar a tiempos de guerra, la celebración o la unción de un rey. Bien, como este canal, el enfoque es la preparación para la segunda venida, hoy nos vamos a enfocar en estas primeras descripciones o utilidades o uso del shofar en el antiguo Israel. Alarma, reunión, tiempos de guerra. Vamos a ver de qué trata. 3 características del sonido de este shofar o de esta trompeta son las siguientes. Primera característica, tiene un sonido sencillo e inconfundible. Nefi dijo, me glorío en la claridad, me glorío en la verdad. Los profetas enseñan la palabra del Señor con claridad. Como dijo el apóstol Pablo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermano, sonido sencillo. El sonido de la voz del Señor, de la trompeta en este caso, haciendo esta analogía, es sencillo. Y por esa misma sencillez es que muchas veces puede ser complejo escucharla. Entonces, las palabras del Señor, las palabras dadas por el profeta son sencillas, pero a la vez son complejas para el hombre natural escucharla. Segunda característica del sonido de la trompeta, llama al pueblo del Señor a reunirse. Nos reunimos para buscar refugio y fortaleza. Nuestros centros de reunión, templos y hogares pueden ser lugares de encuentro para escuchar la palabra de Dios a fin de combatir el mal y unirnos en torno a las banderas en los montes. Hermanos, entonces otra de las características de este sonido, ¿verdad? Que ya lo vimos que es sencillo, es que también busca reunirnos y darnos fortaleza. Entonces, una de las características del profeta en los últimos años de su ministerio ha sido el recogimiento de Israel,
e incluso el fortalecimiento de nuestros hogares, de nuestros centros de reuniones. Entonces, siempre nos ha hablado de convertir nuestros hogares en Sión, enseñar el evangelio en el hogar. Esto habla de esta fortaleza y de ese refugio. Bien, otra característica de este sonido es que advierte del peligro inminente. Los atalayas de Israel darían la alarma tocando la trompeta. Los profetas nos dan claras advertencias sobre los peligros espirituales de nuestra época. Entonces, hermanos, una de las características que muchos de nosotros recordarán a través de los cursos del Ven Sígueme y que hemos leído los libros canónicos en los últimos años, es que en el antiguo Israel, el atalaya en la torre avisaba, daba alarma de los peligros que se avecinaban. Ahora, hay peligros espirituales que el presidente Nelson nos ha advertido. Recientemente, en los últimos videos, hablé sobre cómo el presidente, incluso con historias de su vida personal, nos va alertando. Y muchos de nosotros a veces espera declaraciones mucho más explícitas. Pero así no es el sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta es sencillo, claro, pero a veces es complejo a la vez si no estamos en sintonía, como lo leímos ahorita con el Elder Rasban. Bien, ahora, esto, lo que vamos a leer, se encuentra en el Antiguo Testamento y lo quise traer porque habla perfectamente del tema que quise compartirles el día de hoy. El que se dé por advertido salvará su vida. ¿Dónde encontramos eso? Fíjense. En Ezequiel 33 leemos lo siguiente, los versículos del 2 al 7. Dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome un hombre de su territorio y lo ponga por atalaya, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avisa al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se dio por advertido, su sangre será sobre él, pero el que se dé por advertido salvará su vida. Pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se apercibe, y al llegar la espada se lleva a alguno de entre ellos, él por causa de su iniquidad será llevado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y les advertirá de mi parte. Bueno, aquí podemos encontrar varios elementos bastante interesantes, porque básicamente que nos da las instrucciones de cuál es el papel de la atalaya y al mismo tiempo cuál es el papel de nosotros. Si nosotros estamos viendo el atalaya, estamos escuchando el sonido de la trompeta y no hacemos caso, y cuando lleguen los juicios, nosotros caemos por desobediencia, entonces se nos va a juzgar por el conocimiento que hemos tenido y también por el no haber escuchado o no haber hecho caso a la voz o al sonido de esta trompeta a través de la atalaya. Por el contrario, si el atalaya desobedece la voz del Señor, no guía al pueblo, no lo advierte, entonces el Señor dice, será llevado. El atalaya será llevado y demandará su sangre de mano de él, del atalaya. Y allá hay una promesa interesante, hermano. En el versículo 5 dice, el que se dé por advertido salvará su vida. Hermanos, escuchar el sonido de la trompeta que se dan en las conferencias generales puede salvar nuestra vida. Y no me refiero solamente en el aspecto físico, sino espiritual. Escuchar la voz del Señor a través del profeta son palabras de vida. Y lo que estamos viendo en la actualidad es la simplicidad de las palabras del Señor a través del profeta. Vamos a ver ahora cuáles son esos llamados que se hicieron en la última conferencia. Pero lo que dice el versículo 7
Es literalmente lo que ha ocurrido en cada conferencia general y lo que va a ocurrir en la próxima conferencia general. Dice, oirás las palabras de mi boca. Se lo dice a la atalaya. Es como si el Señor se lo dijera al presidente Nelson. Oirás las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Hermanos, las palabras que escuchamos del profeta y las advertencias que escuchamos son directamente del Señor, como si Él mismo nos las estuviese dando. Los tres llamados que vamos a leer a continuación son llamados literales, hermanos, del Señor Jesucristo. Escuchemos la voz del Señor a través del profeta en la próxima conferencia. El día de mañana yo voy a compartir un programa especial completamente en vivo, preparándonos para ya la última semana, los últimos días previo a la próxima conferencia, hablando de este tema en específico. ¿Cuáles fueron estos tres llamados del presidente Russell M. Nelson en la conferencia de octubre? Fíjense. Mis queridos hermanos y hermanas, en un día venidero, Jesucristo regresará a la tierra como el Mesías milenario. Así que hoy los llamo a que redediquen su vida a Jesucristo. Los llamo para que ayuden a recoger a Israel disperso, ya que preparen al mundo para la segunda venida del Señor. Los llamo para que hablen de Cristo, testifiquen de Cristo, tengan fe en Cristo y se regocijen en Cristo. Hermano, quiero que presten atención. Estos fueron los llamados, los tres llamados del profeta del Señor, de la atalaya en la torre, advirtiendo al pueblo. Los llamo a que redediquen su vida a Jesucristo. Número 1. Eso se resume en arrepentimiento. Removamos todo aquello que nos impide tener unos cimientos firmes para soportar todo lo que viene, emocional, espiritual y temporalmente. Redediquen su vida a Jesucristo. Y dice, los llamo. No usa otra palabra, no usa los invito, los exhorto, no, los llamo. Es un llamado del Señor a través del profeta. Número 2, los llamo para que ayuden a recoger a Israel disperso, ya que preparen al mundo para la segunda venida del Señor. Es el llamado del Señor, hermano, nuevamente. Número 3, los llamo para que hablen de Cristo, testifiquen de Cristo, tengan fe en Cristo y se regocijen en Cristo. El Señor necesita menos santos y más discípulos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, si no me entiendes en este momento, no te preocupes, el día de mañana voy a hablar de esto. Pero quiero preguntarte a ti, que estuviste presente en la conferencia y estoy seguro que has leído y has estudiado en tu quórum, en la Sociedad de Socorro, en Noches de Hogares como familia, sobre estas cosas. ¿Qué me puedes compartir sobre estos tres llamados? ¿Te diste cuenta cuando el presidente Nelson los hizo? ¿Te percataste de estos tres llamados? ¿Prestaste atención? Coméntame en los comentarios si llegaste a darte cuenta de lo que había ocurrido en la última conferencia. Ahora, yo quise dentro de este análisis irme un poco más atrás y ver si esto se había repetido. Y me encontré que esto, aunque no se había repetido, era algo completamente atípico, estos tres llamados del profeta. Lo que sí había ocurrido era que habían otras exhortaciones que se habían hecho y literalmente yo cuando volví a leer y recordar estas cosas, sentía como que si el atalaya en los tiempos antiguos nos estuviese preparando para la guerra. En este caso, una guerra espiritual. Pero fíjense lo que ocurrió. Estas tres frases no fueron dadas en el mismo año. Fueron dadas en años diferentes. Y fíjense, voy a colocar esto en grande para que lo puedan leer. En el 2024,
En la última conferencia, el presidente dijo: mis queridos hermanos y hermanas, en un día venidero Jesucristo regresará a la tierra como el Mesías milenario, así que hoy los llamo a que redediquen su vida a Jesucristo. Los llamo para que ayuden a recoger a Israel y a que preparen al mundo para la segunda venida del Señor. Los llamo para que hablen de Cristo, testifiquen de Cristo, tengan fe en Cristo y se regocijen en Cristo. Lo que acabamos de leer, los tres llamados del profeta. En el 2022, fíjense lo que dijo el profeta o el Señor a través del profeta. Sí, debemos aprender del pasado y sí, debemos prepararnos para el futuro, pero solo ahora podemos hacerlo. Ahora es el momento en el que podemos aprender. Ahora es el momento en el que podemos arrepentirnos. Ahora es el momento en el que podemos bendecir a los demás y fortalecer las manos caídas. Si tomamos la frase que se repite en el 2024, los llamo, la unimos con esta palabra que se repite en el 2022 en esta cita, ahora, y lo vamos a unir ahora con algo particular que ocurrió en el 2018. En una conferencia para los poseedores del sacerdocio, el profeta dijo: esta noche los invito a literalmente levantarse conmigo. En nuestra gran hermandad eterna, cuando mencione el nombre de su oficio del sacerdocio, por favor, pónganse de pie y permanezcan parados. Diáconos, pónganse de pie. Maestros, levántense. Presbíteros, obispos, élderes, sumos sacerdotes, patriarcas, 70 apóstoles. Pónganse de pie y permanezcan parados. Hermanos, esto me hizo recordar justamente porque yo creo que lo he comentado en otra ocasión, estuve en la vida militar. Durante 5 años estuve en una escuela militar y posteriormente me fui a la Marina de mi país. Y esta formación, esto de pónganse de pie, era muy común en nosotros, en el dormitorio, antes de comer, antes de acostarnos, al levantarnos, siempre habían formaciones y debíamos ponernos de pie y alistarnos en orden, por compañía, por pelotón, por batallón, etcétera, para realizar ciertas tareas. Esto que ocurrió en el 2018 fue completamente atípico. El profeta era su primer año en el ministerio como profeta y hizo esta invitación, esta exhortación, nos levantó a todos literalmente de nuestras sillas. Hermanos, por eso es que yo hago este paralelismo con estas tres frases. Los llamo ahora a literalmente levantarse conmigo. Estas tres frases me dan a entender a mí de que la voz del Señor se ha escuchado en estos últimos 7 años del ministerio del presidente Nelson. Con respecto a eso que ocurrió en el 2018, fíjense, aquí es un capture que hago de la conferencia general, simplemente para mostrarle y para recordarle lo que ocurrió. Ahí el presidente Nelson ya había hecho levantar a todos, desde los diáconos hasta los patriarcas. Ahí se ve cómo estaban todos de pie. Y en esta imagen hace levantar a los 70 y a los apóstoles. Absolutamente todo el poder del sacerdocio sobre la tierra se estaba levantando literalmente, como dice el presidente Nelson en esta declaración. Y hay algo que me gusta mucho, dice: permanezcan de pie. Permanezcan, creo que la palabra que usa es permanezcan parados en el 2018. Permanezcan parados. Hermanos, estamos en este 2025 parados, de pie, listos en la lucha. ¿Estamos de pies o estamos abatidos? ¿O estamos sentados, tranquilos o descansando? ¿Cuál es nuestra posición actual? Viendo esta imagen y recordando esas palabras del profeta. Bien, ahora, no bastó para que el presidente Nelson nos dijera estos tres llamados en la última conferencia, sino que además de todo lo que dijo,
selló su mensaje con las siguientes palabras. Doy mi solemne testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Soy su discípulo, me siento honrado de ser su siervo. En su segunda venida se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Ese día estará lleno de gozo para los justos. Mediante el poder de las sagradas llaves del sacerdocio que poseo, declaro esta verdad a ustedes y a todo el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mediante el poder de las sagradas llaves del sacerdocio que poseo, dijo el profeta. Antes de dar una declaración, él dijo a través de qué poder estaba dando dicha o iba a dar dicha declaración, a través del poder de las llaves del sacerdocio que posee. Y luego dijo, declaro esta verdad a ustedes, es decir, a nosotros como iglesia, y a todo el mundo. Hermanos, esto es casi que similar en muchos sentidos a la función de la atalaya en el antiguo Israel. Por eso quise comenzar hablándole de la atalaya, de la trompeta que él usaba, llamada shofar en hebreo, y de toda la función que ejercía el atalaya en el Antiguo Testamento. Pero lo que hemos visto en la última conferencia es algo completamente atípico en la manera en que el presidente se dirige a nosotros. Nos dio declaraciones utilizando el poder de las sagradas llaves que posee, llamándonos 3 veces. Los llamo, los llamo, los llamo. ¿Qué viene a su mente? ¿Qué sienten en sus corazones al recordar estas cosas, al recordar las palabras del ungido del Señor, del profeta de estos últimos días, de la atalaya en la torre? Quiero dejarlos con una pregunta. ¿Escuchamos el llamado del Señor en la última conferencia? Déjenme saber en los comentarios sus impresiones y, si lo desean, la respuesta a esta pregunta. Mis amigos, gracias por acompañarme el día de hoy. Les invito a que, si les gustó este contenido, puedan compartirlo y puedan darle me gusta y comentar las impresiones que tuvieron. Es la única manera de que la plataforma pueda seguir recomendando este contenido. Recuerden, nos estamos preparando para la conferencia general la próxima semana. Estamos a días solamente de que inicie ese banquete espiritual en 5 sesiones. Así que sigámonos preparándonos, y desde aquí, desde este humilde lugar, de mi parte seguiré tratando de aportar contenido para que también podamos seguir preparándonos en lo individual y como familia. Nos estaríamos viendo el día de mañana en una transmisión completamente en vivo. El Señor necesita menos santos y más discípulos. Nos vemos entonces el día de mañana. Hasta